Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al Alma de los Libros. Yo soy Gabriela y esta vez les voy a hablar de Perdida. Este libro yo llegué a leerlo con muchísimo hype, muchísimo hype, porque todo el mundo era como que ama ese libro, su libro favorito, el mejor thriller psicológico. Y sí, definitivamente es un gran libro. Al principio me costó mucho, era un poco tedioso porque empiezo narrando el libro desde la perspectiva de Nick. Y la verdad es que Nick no me caía nada al principio, pero conforme va avanzando la historia hay unos plot twists que OMG, no sé, es demasiado. Son cambios que sinceramente no te esperas. Yo no sabía nada de la película, no sabía nada del libro, solo sabía que un montón de gente decía como que Amy, modelo de vida, Amy, eres mi modelo a seguir y todo eso, y yo era como que you serious? El libro nos cuenta de la historia de unos esposos. Empieza contándonos desde la versión de Nick, que llega a su casa, ve que las cosas están tiradas, ve como que se hubieran limpiado sangre de su piso y que su esposa no está, y que su esposa jamás se hubiera ido así sin decir nada. Y también te empieza a contar sobre sus sentimientos, que ya no la amaba tanto, pero que igual era su Amy, pues, y que le chocaba que no esté ahí, que haya desaparecido. Pero se le mostraba muy desinteresado con el tema de la desaparición. Y todo sucede cuando cumplen su 5º aniversario de casados, o sea, Amy solo desapareció. Entonces empieza la búsqueda, porque para eso los papás de Amy habían escrito libros y eran basados en ella, entonces era la asombrosa Amy la que había desaparecido. Y todo el país estaba buscándole, lo seguían las noticias, la policía, todo. Entonces Nick se sentía abrumado por eso también, pero sabía que tenía que demostrar que le importaba, porque el primer sospechoso siempre es el marido. Entonces empiezan a suceder ciertas cosas y aparte luego empiezan a contar desde la perspectiva de Amy, pero de la Amy hace 5 años, la Amy cuando recién conoce a Nick. Y te cuenta como si para ella Nick fuera el hombre perfecto por el que valiera hacer todo, o sea, tragarse un montón de cosas que una mujer, o sea, jamás debería hacer para simplemente ser esa chica perfecta, que todo el mundo quiere casarse, para tener una relación perfecta y ese tipo de cosas. Y tú, de verdad, al principio estás con una perspectiva de cómo Nick puede ser tan tonto y cómo Amy puede ser tan perfecta, y luego empiezan a pasar un montón de cosas y te quedas, oh my god, Amy, eres mi estilo de vida. Y pues lo dejaré ahí porque creo que he fangirleado mucho haciendo esta review. No es una reseña propiamente dicha porque siento que los spoilería si es que hablo más de la cuenta, que si es que no lo he hecho ya. Es un libro que yo recomiendo bastante, es uno de los mejores thrillers psicológicos, si no es el mejor que he leído hasta ahora. Te deja al final con eso, oh por Dios, qué rayos está pasando en esta vida. Bueno chicos, hasta aquí ha sido sin spoilers. Los que no lo han leído es hora de irse, así que adiós. Ya, cuando pasa esa parte tan importante, cuando crees que Nick, o sea, reacciona con todo el amor que ha tenido Amy y de pronto se da cuenta que Amy le ha tendido una trampa y se queda como que, oh por Dios, y de pronto sale el capítulo de Amy como que estoy muerta, o en teoría estoy muerta, y te empieza a contar toda su travesía y todas esas cosas y todo lo que ha hecho para machacar a Nick porque le ha sido infiel. Tú te quedas como que eres una diosa, o sea, ha tenido la paciencia de calcular todo para castigar a Nick, para hacer eso, o sea, me parece muy hardcore. El final, cuando tiene que matar a este chico, eso sí que me dio muchísima pena, o sea, ese pobre chico, tan idiota, ¿no? Pero no tenía nada que ver ahí, o sea, bueno, al final como que sí le quiso secuestrar porque al fin la iba a tener con ella. Pero, y luego Nick, que se regresa y un hijo, o sea, un hijo, you serious? ¿Cómo es posible esto? O sea, me dio mucha pena Nick al final. De hecho que al principio me parecía un completo idiota, pero al final sí me dio muchísima pena, o sea, fue demasiado. Y pues bueno chicos, creo que ya fangirleé demasiado con este libro. Eso sería todo, espero que les haya gustado este video. No olviden de suscribirse, dejarme un like, un comentario y hasta la próxima. Adiós.